conocernos, ¿ya? Y también habrá la presentación también conforme van pasando los días de cada uno de ustedes, ¿no? Y cuáles son las expectativas también pues, que tienen con respecto al curso. Como les mencionaba, hoy vamos a proceder con lo que es la presentación del sílabus, ¿no? Resolver algunas inquietudes que tienen, ¿no? Si es que las hay, ¿no? Por la presentación del sílabus y conocer un poco de lo que es el aula virtual, que ya también ustedes supongo que han tenido acceso. Quisiera saber, ¿a ustedes ya les llegó la división de los grupos en cuanto a teoría, jóvenes? ¿O están aquí todos? Chicos. Me parece que estamos todos, Miss. Ya, porque según lo que yo tengo, si bien es cierto, todavía aún tenemos pendientes las matrículas extemporáneas, me parece que es el día de mañana, hay una lista, ¿no? Que ustedes también la han visto en el aula virtual, que son 81 alumnos, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, estamos, bueno, ya 50, ¿no? Entonces, si es que es así, bueno, por esta clase está bien, ¿no? Daríamos la presentación solamente en este horario y ya la siguiente clase, ¿no? Respetaríamos, ¿no? Las divisiones de los grupos, ¿no? Y eso también les voy a mencionar que son 2 grupos y a través de un aviso también les voy a informar a qué grupos corresponde la parte teórica grupo A y a qué grupos corresponde la parte teórica grupo B, ¿ya? Vamos a... Doctora, Dime, Ivonne. ¿cómo está, doctora? Doctora, como somos, sí, yo ayer vi la lista y somos algo de 88, sino para avisarles a mis compañeros que se conecten y ya no haríamos a las 9:40, entonces ya no tendríamos clase, solo esta. Claro que sí, como les dije, está Entonces, excelente. Si tienen un entonces grupo voy a en este avisar. momento, sí, si tienen un grupo que se conecten ahora, como les dije, esta primera parte, vamos a tratar de hacer 2 partes, voy a ser sincera, la siguiente actividad por motivos de trabajo, ¿no? No voy a poder estar con ustedes, entonces el propósito del día de hoy es, en este tiempo que tenemos, ¿no? Presentar el curso, el aula virtual y también coger la clase de la siguiente semana. Y esto en vista porque, vuelvo a repetir, ¿no? Por cuestiones de trabajo se me va a hacer imposible estar con ustedes la próxima semana, ¿no? Y poder ustedes arrancar ya en la correspondiente semana la parte práctica y no quedarse sin la parte teórica, ¿no? Sí, infórmenles por favor a sus compañeros para que se puedan unir. Yo he enviado ya los enlaces a aquellos que figuran como matriculados en el aula virtual, ¿no? Igual está el enlace en el intranet, ¿no? Para que ustedes puedan conectarse de manera directa, ¿no? Al curso, ¿no? Entonces, si en caso no pueden conectarse con su correo institucional por el día de hoy, pues les estaré aceptando con el correo con la cual desean unirse, ¿no? Ustedes saben muy bien que el requisito para poder ingresar, ¿no? A lo que vendría a ser las clases virtuales es que se tenga, pues, el correo institucional o que tengan ustedes el correo institucional y a través de ello puedan ingresar, ¿no? Definitivamente las clases van a quedar grabadas y ustedes también van a poder acceder, ¿no? Si por X razones, ¿no? Motivos, no pueden acceder o no pueden lograr ingresar, ¿no? A clases, ¿no? Que asumo yo serán pues excepcionales. También, ¿no? Es importante mencionar que se requiere, ¿no? Que se tenga presencialidad, ¿no? En las clases virtuales, porque en teoría esto debería estar llevándose, ¿no? De manera presencial. Por lo tanto, se va a ser un poco exigente en cuanto a sus asistencias, ¿no? Tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Esto ya pues lo tomaremos también en cuenta pues las siguientes semanas, ¿no? Que vienen, vista que estamos iniciando el curso y se están dando las indicaciones, ¿no? Se llamará lista, ¿no? Y van a ser 2 grupos, como les mencioné en la parte teórica, ¿ya? Entonces, es que se vayan uniendo sus compañeros, y como Ivonne va a comunicarse en el aula, por un mensaje, el grupo que tienen ustedes, ¿no? Voy a empezar a presentar, ¿no? Lo que les estaba, mencionando, ¿no? Que es el sílabus y conocer un poco de lo que vendría a ser el aula virtual, ¿ya? A ver. Sí. Dime, Kimberly. Doctora, algunos compañeros me están pidiendo de que por favor les dé unos minutos para terminar de entrar a la clase ya que están prendiendo su computadora y demás. Sí, no hay problema. Yo voy tratando de poner mi pantalla, ¿no? Para que ustedes también puedan
puedan ver lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Entonces les damos, mira, son las 8:12, ¿les parece a las 8:15 para ya poder dar inicio? Entonces me desconecto un momento para que sus compañeros puedan ingresar también y sea el tiempo suficiente, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar. Bien, entonces 8:15 nos encontramos, chicos, dentro de 3 minutos, ¿ya? Ok, Miss. Ok, Vale, bien, bien.
Bien, chicos. A ver, un momentito. Bien, chicos, aquí les menciono, les presento en realidad lo que es la pantalla completa. Logran ver, ¿no es cierto?, el aula virtual, jóvenes. Sí, sí lo vemos. Excelente, ya. Entonces, ustedes ya han podido navegar desde el día, en realidad esto se ha completado ya el día de ayer, ¿no? Para el día de hoy tenía que estar todo listo. Ven que ustedes un enlace, ¿no? Que dice videoconferencia, donde ustedes se van a poder enlazar desde la parte teórica, ¿no? Este es un horario que está establecido para tanto los días lunes como para los días viernes, así que solo le dan clic y ya pueden enlazarse. Por otra parte, también tienen un enlace para lo que es la videoconferencia de las prácticas lunes y martes, ¿no? El día de hoy, pues, no va a haber actividad, pues aún no se ha desarrollado, ¿no?, la parte teórica para que ustedes tengan fundamentos para poder hacer su práctica, ¿no? Es así que también tienen ustedes una sección, ¿no?, del cronograma de práctica, ¿no? Y ustedes han podido visualizar en qué fecha se va a poder realizar estas prácticas, ¿no? Y aquí lo vamos a visualizar, ¿no? La cronograma práctica está desde la fecha 22 de marzo. Igual son 4 grupos, ya se ha colocado también los grupos, ¿no?, de prácticas en el mismo aula virtual, ¿no? Y este cronograma práctico también pues, nos muestra las unidades en las cuales están divididas, ¿no? Tanto la unidad 1 como la unidad 2. También menciona la fecha, ¿no?, de su examen práctico de unidad, ¿no? Tanto para la unidad 1, para la unidad 2 y para la unidad 3, ¿no? Los grupos están separados, ¿no?, en A, B, C, D, ¿no? Un aproximado de 20 alumnos, teniendo en consideración que son 80. Y estos son los grupos a los cuales me estoy refiriendo, ¿no? Grupos de práctica, ustedes aquí lo pueden visualizar. Este tema lo van a tocar mejor, como les decía, con el doctor Ramos, y si en caso también hay una situación, ¿no?, que creo que no va a ser muy constante, no sé, que hay chicos de que están llevando quizás algún curso, ¿no? O se les cruza con otro curso, ¿no? Por excepción van a poder también tener la facilidad de cambiarse de grupos, ¿no? Entonces aquí ven ustedes que el grupo A va desde Aragón a Condori, ¿no? El grupo B desde Cruz, ¿no?, hasta Umpiri. El grupo C desde Laqui, ¿no?, hasta Quirós, y el grupo D, ¿no?, desde Quispe hasta SEA, ¿no? Y justamente también esta lista nos va a permitir hacer la división. ¿Por qué? Porque la parte práctica, la parte teórica, perdón, va desde Aragón hasta Umpiri-Coahuila. Entonces, ellos vendrían a ser los chicos que son del grupo A, y los del grupo B, ¿no?, corresponderían desde Laqui hasta SEA. Entonces, cuando realicemos las actividades que vienen, ¿no?, desde el punto de vista teórico, entonces los del grupo A van a asistir en su horario que corresponde, ¿no?, desde las 8 hasta las 9:40, y a partir de ellos los del grupo B. Entonces, por el día de hoy estoy sugiriendo, ¿no?, que todos estemos presentes, hacer la clase inaugural, ¿no? Y ya les expliqué las razones por las cuales vamos a hacer también la parte teórica, vamos a avanzar una parte teórica de la próxima semana, y por lo tanto necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso es que estamos aquí todos, ¿no? Bien, esta es la parte de las listas. ¿Qué más tenemos en nuestro aula virtual? En nuestro aula virtual tenemos el cronograma de la videoconferencia, ¿no?, la cual también se plasma en su sílabus, y ahí te vamos a revisar el sílabus, su horario, ¿no?, que también son de conocimiento de ustedes, ¿no? Grupo A, ¿no?, tanto los días, el día lunes va de 8 a 9:40, ¿no?, y el grupo B desde 9:40 hasta 11:20, ¿no? Los días viernes tenemos, ¿no?, el grupo A desde las 8 a las 8:50, y el grupo B de 8:50 y 9:40, ¿no? Si está todo ok, ¿no?, vamos a llevar con normalidad y respetar estos horarios, ¿no? Van a haber excepciones, ¿no? Y espero la comprensión de ustedes también para poder hacer algunos cambios en cuanto a algunas fechas que la voluntad no es hacerlo que sea de manera constante, ¿ya? Entonces, tenemos el horario del quinto ciclo. Ya.
¿Qué más tenemos aquí en nuestra aula virtual? La lista de alumnos, ¿no? Los grupos de práctica que ya les ese conocimiento, ¿no? El protocolo de práctica, bueno, esto es un documento en el cual plasman, ¿no?, los objetivos que se tienen en cuanto a cómo se va a desarrollar la práctica. El protocolo de investigación. Y este es un tema que les quiero tocar y lo van a tocar a mejor profundidad con el doctor Ramos, ¿ya? Porque parte de una de las actividades que tienen programados dentro de su cronograma de videoconferencias prácticos es la presentación de este protocolo de investigación, ¿ya? Les quiero adelantar, ¿no?, que el protocolo de investigación, ¿no?, lo tienen que ir trabajando. Para eso también se les va a decir a cuántos estudiantes tienen que conformar o cuántos grupos, ¿no?, de cuántos grupos y cada grupo cuántos estudiantes van a tener. Porque ustedes van a tener que plasmar de manera grupal qué es lo que quieren investigar, ¿no? Entonces, este protocolo de investigación les sirve a ustedes para que puedan llevar un orden de cómo van a escribir, cómo van a describir su trabajo, ¿no? Su trabajo escrito. Entonces, consta de un título, consta de índice, resumen, ¿no? De tal manera que les sirve como iniciativa para que ustedes puedan también tener así las ganas, ¿no?, de poder o de seguir de iniciar una investigación, ¿no? Y como que esto sea un inicio para que ustedes a futuro, porque estoy segura de que van a ir pasando, ¿no?, de ciclos y van a seguir presentando algún tipo de protocolos, ¿no?, o de un informe final de investigación de manera grupal durante su desarrollo universitario, ¿ya? Entonces, un protocolo de investigación tiene todas estas partes. Entonces, este PDF que está colgado en su aula virtual les sirve para que ustedes sigan paso a paso cómo deben presentar su informe de investigación, ¿no?, su protocolo de investigación. Y al final ustedes van a presentar un informe final, ¿no? Entonces, todo ese tema con mayor detenimiento lo van a tocar con el doctor Ramos cuando corresponda a la parte práctica, pero ya les voy adelantando que tienen que formar grupos, todavía no sabemos de cuántos, no tenemos la matrícula completa, y hay fecha ya para presentación de su informe, y cada avance que ustedes hagan, ¿no?, lo van a tener que ir colgando en las unidades conforme van avanzando, ¿no? En la unidad 1 presentarán pues el título, ¿no?, quizás el planteamiento del problema. En la unidad 2 ya desarrollarán todo el marco teórico y la metodología, y en la unidad 3 ya pues presentarán el informe final. Es un decir, ¿no? Entonces, todos estos datos los van a ver mejor con el doctor Ramos, ¿ya? Pero hay un protocolo de investigación y hay que ir pensando, ¿no?, en qué tema de investigación yo voy a querer desarrollar. Bien, esto con respecto al protocolo de investigación. A ver, cierro acá. Bien, ahora vamos a hablar de una sección que es la sección de comunicación. Aquí tenemos un foro de novedades y un foro de socialización. Ya, este foro de novedades, si en caso yo les menciono, ¿no?, en una teoría, jóvenes, ¿saben qué? La siguiente actividad vamos a tener una evaluación, ¿no?, para valorar los conocimientos adquiridos, ¿no?, de la clase, ¿no? Entonces, yo les voy a decir de manera verbal, pero sin embargo también, ¿no?, voy a describir aquí en el foro de novedades, ¿no?, aquellos avisos, ¿no?, que son necesarios que ustedes, si en caso no han logrado captar o no han logrado escuchar bien la parte teórica, ¿no?, lo van a poder visualizar. Por lo tanto, es recomendable, ¿no?, que lo revisen. El foro de socialización, este es un foro en el cual tanto ustedes como yo vamos a estar en contacto, ¿ya? Si en caso hay alguna inquietud con respecto al curso, con respecto al desarrollo de un tema, ¿no?, algo que no les haya quedado claro, ¿no?, me escriben por aquí, ¿no?, y yo les voy a responder. Ya es un foro donde ustedes pueden ingresar, no es limitado, ¿no? Ustedes escriben, yo les respondo, ¿no? De tal manera que vamos a estar en contacto de manera constante, ¿ya? No sé si hasta acá hay alguna duda, hay alguna inquietud. Resaltarles, ¿no?, tanto el grupo de teoría como el grupo de práctica está susceptible, ¿no?, a que no de manera en masa, podríamos decir, ¿no?, por razones justificadas puedan hacer cambios de horario, ¿no?, hacer una permuta. Si un chico de grupo A se va hacia el grupo B, ¿no?, o de un B al A, ¿no?, hacer una permuta, ¿no?, de tal manera que no quede en desbalance, ¿no? Ese es el mensaje con respecto a esto. No sé si hasta acá tienen alguna duda, jóvenes. ¿Chicos? Creo que no ninguna, doctora. Gracias, Ivonne. Bien.
Vamos a presentar el sílabus, ¿ya? Que creo que también ustedes tienen, asumo yo, algunas preguntas de acá, vamos a presentarlo, ¿ya? Es un curso, ¿no?, que se lleva en el 5º ciclo, es un curso obligatorio, tiene horas de 3 horas, ¿no?, lo corresponde a la parte teoría, que lo vamos a ver pues los días lunes y los días viernes. Tiene una parte práctica, ¿no?, que está comprendido por los de 4 horas, que lo van a desarrollar separado en grupos, ¿no?, tanto los días lunes y los días martes, ¿no? ¿Quiénes somos los docentes? ¿No? Mi persona, que es la médico Esther Karina Marcapavio, y el médico también, ¿no?, Jesús Roberto Ramos Rodríguez, que les va a acompañar en la parte práctica, ¿ya? Bueno, aquí está la sumilla, cuáles son los objetivos. En realidad, microbiología, pues, es muy amplio y nosotros trataremos de abocar, ¿no?, aquellos microorganismos que son de importancia médica, ¿no?, desde el punto de vista patógeno, que causan enfermedad, ¿no?, que incluyen pues a los virus, bacterias, hongos, ¿no? Entonces ese es el propósito, ¿no?, del curso. Tenemos aquí las competencias, ¿no?, que ustedes lo van a poder revisar con mayor detalle. Consta, ¿no?, de 3 unidades, ¿no? Tenemos la primera unidad, en la cual vamos a hablar de manera general, ¿no?, generalidades en cuanto a lo que es la microbiología, el por qué es importante, ¿no?, estudiar en medicina, ¿no?, microbiología. Vamos a hablar de lo que es el sistema inmunitario, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, ¿no? A través de qué generan estos microorganismos enfermedad. Vamos a hablar del proceso infeccioso. Vamos a conocer, ¿no?, las características de una célula bacteriana, diferenciar mejor qué es un microorganismo eucariota, ¿no?, de un procariota, fisiología bacteriana, cómo estos microorganismos, ¿no?, resaltando siempre a las bacterias, ¿no?, se nutren, es decir, cómo es su nutrición, ¿no?, qué fuentes utiliza, ¿no? Vamos a ver la genética bacteriana, si estos microorganismos, ¿no?, tienen la característica, ¿no?, de algunas características genotípicas son heredadas a otros, ¿no?, mutaciones de los mismos. Vamos a hablar de aquellos conceptos, ¿no?, qué cosa es esterilización, qué cosa es desinfección. Es importante diferenciar estos 2 términos, ¿no? Y por último, en la unidad 1 vamos a tocar lo que es la quimioterapia. Vamos a hablar de manera muy general cómo los antibióticos, ¿no?, actúan en diferentes estructuras, ¿no?, de la célula bacteriana. Al respecto, ¿no?, menciono, ¿no?, que lo vamos a tocar de manera general porque ustedes llevan un curso de farmacología donde ustedes van a tocar con mayor profundidad este tema, ¿no? Bien, aquí vemos lo más importante, ¿no?, cuánto vale cada actividad que vamos a desarrollar. El examen escrito, pues, es un examen de toda la unidad, ¿no?, de toda básicamente la parte teórica, ¿no?, todo lo que se les informa, o todo lo que se les dice de manera sincrónica, ¿no?, con la manera como estamos llevándolo ahora, ¿no?, así como también lo que está plasmado en los PowerPoint, y también, ¿no?, lo que ustedes, ¿no?, de manera de refuerzo, van a revisarlo, ¿no?, a través de lo que es el libro, nuestros libros de base, ¿no?, el Jawes, el Murray, ¿no?, que son los 2 libros de texto de base, ¿no?, las cuales les van a poder ayudar, ¿no?, a cumplir, ¿no?, sus objetivos, que es conocer, pues, a estos microorganismos, a los principales microorganismos patógenos para el hombre. Ya el examen práctico, este tema lo ven pues con el doctor Ramos, corresponde al 20%, ¿no? Ahí van a desarrollar prácticas y todo lo que hacen van a ser plasmados a través de un examen práctico, ¿no? También tenemos otra parte que es una sección de informe de prácticas. Se les va a presentar una serie de guías, ¿no?, el cual ustedes van a tener que resolverlo, ¿ya? Y estas guías pues van a ser sujetas a calificación. Tiene un porcentaje del 10%, ¿ya? Tenemos también las evaluaciones periódicas. En las evaluaciones periódicas, esta parte ya me corresponde a mí, ¿no?, en la cual estos son los test, los trabajos, ¿no?, que se les va a dejar. Vamos a tratar de formar grupos, ¿no? Ustedes, si son 80, 81, que según lo que tengo plasmado, ¿no?, van a formar 10 grupos de 8, ¿ya? Este es el trabajo solo para evaluaciones periódicas, ¿no? Puede ser que el día de hoy les deje, por ejemplo, hágame un esquema, un cuadro, ¿no?, comparativo entre la diferenciación de un organismo eucariota versus un organismo procariota. Y ustedes
de manera grupal, lo trabajan y me presentan a través de una sección de actividades que yo les voy a colocar en el aula virtual, ¿no? Entonces ya tienen una nota que va a ser parte de su evaluación periódica. O puede ser que mañana no les diga, ¿saben qué? Vamos a tomar una evaluación de los conocimientos adquiridos. Les mando un test, ya sea al inicio de la clase o ya sea al final de la clase, y también sale como parte de evaluación periódica. Entonces, todo esto corresponde a la parte de la evaluación periódica, ¿ya? Entonces, todas estas actividades hacen un total de 100% y la primera unidad corresponde al 33%. Y ustedes aquí ven, ya, los otros libros, ¿no? Que también, si en caso los tienen, les puedan servir de consulta. Yo les voy a colocar en el aula virtual, porque lo tengo en el aula virtual, que es el Murray, ¿ya? Entonces, en formato PDF, para que ustedes puedan, pues, revisarlo, ¿no? Y si en caso no lo tienen de manera física, lo van a tener de manera virtual, y esto yo me comprometo en colocarlos, y lo van a encontrar en esta sección, ¿ya? En esa sección de información. Aquí abajito lo voy a colocar, ya, al libro de Murray. Bien. Esta segunda unidad, ya vamos a tocar a los microorganismos como tal, desde el punto, a las bacterias, ¿ya? Las características genéticas de las mismas, ¿no? A las bacterias, desde el punto de vista diagnóstico, vamos a hablar cómo se hace también el diagnóstico, ¿no? Cómo llega uno a concluir que está el microorganismo, cómo uno debería de transportar las muestras, ¿no? Dependiendo del origen, ¿no? De esos microorganismos, su estructura de las mismas, ¿no? Vamos a hablar de las micobacterias, vamos a hablar de los cocos gram positivos, cocos gram negativos, ¿no? A los positivos tenemos a los estreptococos, a los estafilococos. Vamos a hablar de los bacilos gram positivos, las enterobacterias, que son muy, muy importantes, porque muchas veces estamos en contacto o muchas veces los laboratorios, ¿no? Nos hablan de ellos como agentes etiológicos de una gran diversidad de enfermedades. Vamos a tocar el tema de Pseudomonas, Campylobacter, Haemophilus, Legionella, ¿no? Vamos a mencionar, ¿no? En qué consiste nuestra flora microbiana normal en nuestro cuerpo. Vamos a hablar también, ¿no? Sobre los métodos de estudio en lo que es la bacteriología médica, ¿ya? Entonces, en la parte ya de la unidad 2 vamos a hablar de los microorganismos y de estos microorganismos específicamente de las bacterias. Como se podrán dar cuenta, hay una gran lista, ¿no? De microorganismos. Si bien es cierto, no son todos, son los más importantes, ¿no? Que están asociados a patologías en el hombre, ¿no? Vuelvo a repetir, ese es el propósito, ¿no? Que ustedes sepan, ¿no? Que microorganismos son los más importantes y están asociados a patología. Esta unidad, de la unidad 2, igual lo ven ustedes que está dividido en ponderación de evaluaciones, ¿no? Tienen un examen escrito que vale el 50%, un examen práctico del 20%, un seminario del 10%, el informe de prácticas que vale el 10%, y así en total de evaluación periódica también vale el 10%. Todos ellos hacen el 100% y la ponderación de la unidad es el 33%. Aquí lo diferente es el seminario. Ya, cuando lleguemos a la unidad 2, yo les estableceré los temas que van a corresponder al seminario. Yo les dije, para evaluaciones periódicas, para trabajos grupales, formemos, ¿no? Ya les adelanto, grupos de 8, son 80, ¿ya? 10 grupos de 8. Si en caso por ahí se agregan otros compañeros, ¿no? Pueden formar de 9, ¿no? Ya, por ahí máximo 10, ya, 10 grupos de 10, ¿no? No de más, ¿ya? La decisión de formar grupo es decisión de ustedes, no les voy a obligar ni les voy a imponer de tal a tal alumno, corresponde al grupo 1, el grupo 2, eso ya lo hacen de manera, por propia iniciativa de ustedes, ¿ya? Pero para el seminario vamos a ver, ¿no? Cómo lo vamos a manejar. Si vamos a trabajar con esa cantidad de 8 alumnos, pueden ser modificados, ¿no? La cantidad de alumnos para el trabajo seminario. Pero esto lo vamos a ver ya en la unidad 2, ¿no? Por el momento, vayan pensando, ¿no? Cuántos, a sus compañeros, ¿no? Para que formen grupos de 8, en total van a ser 10 grupos, ¿ya? Los libros de base siguen siendo los mismos, ¿no? Así como las literaturas de consulta. En la tercera unidad
vamos a ver lo que es la parte micológica, es decir, el estudio de hongos, y la parte de virus, ¿no? Vamos a hablar de generalidades de hongos, ¿no? Aquellos hongos, ¿no? Que son causan enfermedad en la piel, ¿no? Son dermatofitos, ¿no? Piel, uñas, ¿no? Pelos, ¿no? De la malacesia, por ejemplo. Vamos a hablar de cándida, ¿no? Este microorganismo que es oportunista, ¿no? En su mayoría de veces, este microorganismo que forma parte de la flora, ¿no? Vamos a hablar de Histoplasma capsulatum, de las características generales de lo que vendría a ser los virus, de los virus ARN, virus ADN, ¿no? Y la relación que tiene desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Los virus, ¿no? Los métodos de estudios igual, ¿no? Para la parte de hongos, los métodos de estudio para la parte de los virus, virus como ortomoxin-virus, como la influenza, el parainfluenza virus, ¿no? Arbovirus, rabdivirus, rabia, virus de la hepatitis, ¿no? Rotavirus, picornavirus, y por último, pues van a ustedes tocar el tema del seminario que está correspondiente a los retrovirus, ¿no? Entonces, también en esa tercera unidad, ustedes tienen un 10% para lo que es los seminarios, ¿no? Entonces, tenemos seminarios tanto en la unidad 2 como en la unidad 3. Hay un porcentaje, ¿no? Que corresponde a las evaluaciones periódicas, que es 10%, y su trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación que ustedes lo van a ir desarrollando, como les dije, desde el inicio, ¿no? del curso. Mayores alcances, como le vuelvo a repetir, les va a dar el doctor Ramos, cuántos estudiantes pueden formar estos trabajos de investigación, y la evaluación que corresponde al 20% va a ser de su trabajo que presentan de manera escrita, ¿no? Y también de la exposición que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, todo eso corresponde al 20%. Mientras ustedes van avanzando durante el transcurso del curso, el docente puede hacer alguna observación, ¿no? O algunos alcances si su trabajo de investigación está enfocado de la manera correcta. Entonces, no esperemos el último momento, como les vuelvo a repetir, en cada unidad yo les voy a poner avance del trabajo de investigación, unidad 1, avance del trabajo de investigación, unidad 2, y por último la presentación del informe final, ¿ya? Entonces, todo eso corresponde al 20%, y su examen escrito, que vendría a ser el 60%. ¿Cuánto hace mi ponderación de la unidad? El 34%. ¿Ya? Los libros de base para la parte teórica siguen siendo los mismos, al igual que la literatura de consulta, ¿no? Y aquí vemos la ponderación, por último, ¿no? Resumida de las unidades, la primera 33, la segunda 33, y la tercera unidad del 34, todo hace un 100%. Aquí hay unos requisitos para aprobar el curso, bueno, es claro, ¿no? Y sabemos, ¿no? De que la nota mínima aprobatoria es de 11, ¿no? Si saco 10.6 en mi promedio final, automáticamente sigue siendo 11, pero esta nota va a ser, se me ocurre, ¿no? En algún test, ¿no? O algún trabajo he sacado 10.5, sigue siendo 10.5, ¿no? Esta unidad, ¿no? Del 10.5 a más que sea aprobatorio se respeta en la nota final. En cuanto al tiempo de la evaluación, eso va a depender mucho, ¿no? de la cantidad de preguntas desde el punto de vista teórico que el docente va a plasmar, ¿ya? Máximo se puede dar 1 minuto, ¿ya? Por pregunta plasmada en su plataforma, ¿no? del aula virtual, la plataforma Moodle, máximo 1 minuto por pregunta, siempre y cuando esta sea, pues, la pregunta de opción múltiple, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo voy a preguntar una pregunta a desarrollar, ¿no? En dependencia de qué es lo que se le pide, también va a ir variando el tiempo, ¿no? Sobreentendiendo que es más a 1 minuto. Creo que ustedes tienen ya algunas indicaciones para poder enlazarse por vía sincrónica, ¿no? Y en definitiva, tener un buen alcance del Internet en cuanto a
a sus megas, ¿no? A la velocidad de la misma, tiene que ser la adecuada o cumplir con lo que se les ha pedido desde en lo que es la universidad. Esto en vista, ¿no? De que ya con los cursos que he estado llevando con anterioridad, siempre ha habido excepciones, ¿no? Con algunos estudiantes que, entre comillas lo digo, porque no siempre es cierto, mencionan que tenían dificultad por el internet, que el internet estaba muy lento, ¿no? Y que de esta manera les había imposibilitado, uno, concluir sus exámenes, o dos, ¿no? Simplemente no presentarse para el examen. Entonces, en este ciclo, si en caso no es constante este comportamiento, es decir, si tengo un problema del aula virtual, este comportamiento va a ser en la gran mayoría de estudiantes, no solo en uno, no solo en tres, no solo en cuatro, ¿no? Quizás serán pues 20 o 30. Doctora, ¿sabe qué? El aula virtual está mal y esto yo me doy cuenta porque una gran mayoría, ¿no? No puede ingresar al aula virtual o tiene esas dificultades. Pero si solamente me dice un estudiante, ¿qué significa? El problema no es el aula virtual, el problema es la internet con la cual quizás se está comunicando en ese momento. Como los exámenes son avisados, son ya programados en la parte teórica y programados en la parte práctica, ¿no? Si no logro tener por estos días un buen internet, para ese día pues haré el esfuerzo, ¿no? De poder prever, ¿no? Ya sea utilizando el internet desde mi casa, ¿no? La línea que yo tengo. O por último, ¿no? Si en caso preveo estas emergencias, yo a través de mi celular puedo brindarle, pues, internet a mi dispositivo, ¿no? Entonces tengo que prever, jóvenes, ¿ya? Entonces, espero no tener esas excusas, ¿no? Por la cual no han podido desarrollar su actividad, ¿ya? No hay sustitutorios, ¿ya? Eso también quería informarles. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda del sílabus para dar ya por finalizado lo que vendría a ser la presentación de esta clase. Chicos. Hola. No, Miss, creo que no hay dudas en el grupo. Ya, excelente. Gracias, Kimberly. Gracias, Ivo. Jóvenes, me olvidaba ya, es necesario que ustedes formen estén en contacto con ustedes, ¿no? Y formen un grupo WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y a través de ello, ¿no? Puedan elegir a su delegada o su delegado, ¿ya? Entonces, para que a través de ella, ¿no? Yo pueda tener la comunicación, ¿no? Justamente por estas incidencias que les he mencionado, ¿no? Del tema de las evaluaciones, porque siempre me ha pasado esto, ¿no? Que ha habido problemas con las evaluaciones, o a través de ella dejar algún alcance que no les haya quedado claro durante el desarrollo de la teoría, o quizás con el doctor durante el desarrollo de la práctica. Entonces, si tienen su delegado, pues me las hacen llegar, ¿no? Y si en caso no, agradecería, ¿no? Que a través de su grupo WhatsApp escojan un delegado o delegada, ¿no? Con la cual se pueda hacer la coordinación. ¿Ya? Ya, doctora. Gracias, Ivonne. Bien, entonces, como les decía, vamos a el día de hoy iniciar una actividad, en vista que no hay preguntas con respecto al sílabus, ¿no? Ya les dije que les voy a colgar el libro en su aula virtual. Chicos, si en caso no logran escucharme en un momento, por eso es importante nuevamente la delegada, ¿no? Que me informen, ¿no? Y acá me escriben por chat, ¿no? Saben ustedes muy bien que no está prohibido, ¿no? Durante el desarrollo de la exposición, ¿no? Que tengan el micro abierto, por favor, ¿no? Si en caso hay una consulta, bueno, me interrumpen, ¿no? Pero que no sea, pues, otra cosa que estén hablando, que no, o sea, esté abierto el micro para hablar algo del tema y no sea algo diferente, ¿no? Que estén conversando por ahí, una llamada telefónica, por ejemplo, no lo sé, ¿ya? Porque también me ha pasado. Entonces, tengan mucho cuidado en el momento, ¿no? De verificar cómo se encuentran ustedes para no estar interrumpiendo también la actividad. A ver, ¿cuántos somos? Bueno, ya estamos la mayoría, somos 75, creo que hay un mensaje por acá. No hay. Ahora los grupos se formarán, será dentro de los grupos teóricos y prácticos. Ya. A ver, María Ángela Neira me preguntó, doctora, ¿los grupos que se formarán serán dentro de los grupos teóricos o prácticos para la investigación?
Ya, este tema de la investigación, como les dije, el protocolo de investigación lo van a ver ustedes con el doctor Ramos. Él les va a decir cuántos estudiantes. Lo que yo les mencioné de 8 alumnos es para la parte teórica, pero para la nota de la evaluación periódica. Si yo, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, les voy a dejar esa actividad, ¿no? Háganme una diferencia entre procariotas y eucariotas a través de un esquema, ¿no? Trabájenme de manera grupal y preséntenme, no sé, una manera de póster, ¿no? De manera como ustedes vean por pertinente, un cuadro diferencial entre estas dos, ¿no? Procariota y eucariota. Entonces, para eso conforman grupos de 8, ¿no? Y un solo representante del grupo me presenta ese trabajo. Y la nota, obviamente, es para todos. Eso con respecto a la parte teórica. En el caso, ¿no?, de la parte del protocolo de investigación, que el doctor también les va a dar los alcances, él lo va a mencionar en la parte de práctica, es aparte, ya no confundamos. Los 8 estudiantes que yo les estoy diciendo es para la parte de teoría, trabajos que van a formar parte de su evaluación periódica, ¿ya? Cuando yo les diga, chicos, les deja un trabajo, trabajen como grupo para su evaluación periódica, los ocho integrantes, hasta 10 dije como máximo, ya van a presentar su trabajo. Para eso sirve. La parte de la investigación es otro tema y el doctor les va a dar el alcance de cómo va a ser la formación de grupo cuando corresponda a su parte práctica. Dice Joseph, doctor, en el caso de la bibliografía Yahweh, hay una edición especial que usaremos. Les voy a dar el alcance ya, la edición en la cual vamos a usar la siguiente clase, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a aclarar, ¿ya? Pero les menciono que mi persona generalmente toma más que Yahweh, ya a Murray, y lo voy a colocar en el aula virtual, ¿ya? Pero de todas maneras, en algunos casos tomo con consulta el Yahweh, ¿ya? Miss, Bien. A ver, Kimberly. me hizo una consulta sobre los grupos de 8, tienen que ser dentro del grupo A de teoría y grupo B de teoría, ¿verdad? No. ¿Es necesario? Es que en realidad no habría tanto problema porque, aunque en algunas situaciones vamos a exponer, yo creo que sí, tendrían que ser dentro del grupo A y dentro del grupo B. Sí, tienes Vale. razón. Ya Gracias. está, bien, Kimberly. Ya, muy buena observación. Ya, dentro del grupo A y dentro del grupo B. Entonces es importante decidirse para dónde me voy, ¿no? Aquellos que no pueden estar por motivos, ¿no?, de fuerza mayor en un horario, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a tocar un tema importante, que es hablar de generalidades, ¿no?, de lo que es la parte microbiológica. Antes de poder hacer la presentación de mi clase el día de hoy, voy a mencionar por qué es importante, ¿no?, estudiar la microbiología, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Teniendo en conocimiento, pues, que la microbiología, pues, es una ciencia que se va a encargar del estudio, ¿no?, de aquellos microorganismos que muchas veces no la podemos ver, ¿no? Estos microorganismos, pues, están involucrados en lo que son las bacterias, lo que son los hongos, lo que son los virus, ¿no? Incluso, ¿no?, hablamos de algunos protozoarios, ¿no?, que eso ustedes ya lo ven, ¿no?, en la parte de parasitología, ¿no? Por lo tanto, pues, la microbiología es una ciencia. Desde el punto de vista de nuestra clase, de nuestras actividades que vamos a desarrollar, ¿no?, el propósito es que ustedes, ¿no?, conozcan aquellos microorganismos que van a ser patógenos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que van a causar enfermedad, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son estos microorganismos, ¿no? Y también conozcan cómo es su mecanismo de virulencia. Adyacentemente a esto, nosotros también vamos a poder hablar, ¿no?, o vamos a hablar, ¿no?, de cómo uno llega a hacer su diagnóstico, es decir, los métodos diagnósticos, desde el punto de vista epidemiológico, cómo esto se comporta y qué debemos hacer o cómo vamos a hacer para evitar que estas enfermedades no produzcan, ¿no?, o estos microorganismos produzcan, ¿no?, lo que se conocen a las enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a ver aquellos microorganismos que son patógenos, causan enfermedad.
Pero también debo mencionarles que no son los únicos, ¿no?, microorganismos que están con nosotros. Tenemos también microorganismos que van a ser conocidos como saprófitos. Esto quiere decir que viven con nosotros, no son inocuos, no nos causan enfermedad, incluso no pueden ser esenciales para alguna actividad, ¿no?, relacionada, por ejemplo, con el ciclo del carbono, relacionada con el ciclo del nitrógeno, ¿no? Es más, ¿no?, tenemos una gran diversidad de microorganismos que cuando veamos el tema de flora normal, que están habitando con nosotros y no necesariamente, ¿no?, nos van a causar enfermedad. Esto es lo que llamamos la flora normal, ¿no? Son necesarios incluso estos microorganismos para alguna síntesis, por ejemplo, de una vitamina, la Escherichia coli, ¿no?, en nuestro tracto gastrointestinal, para lo que vendría a ser la síntesis de la vitamina K, ¿no? O incluso, ¿no?, pongo mención también a lo que vendría a ser el lactobacillus, ¿no? Forma lo que es la parte de la flora vaginal, ¿no? Este bacilo, ¿no? Sirve, ¿no?, para, de alguna u otra manera, regular el pH vaginal y evitar que aquellos microorganismos que son oportunistas puedan causar alguna patología en la vía vaginal. Por lo tanto, con esto quiero mencionar, ¿no?, de que muchos de estos microorganismos no necesariamente son patógenos, ¿no? Pero la importancia del curso, ¿no?, es hablar de aquellos microorganismos que van a ser patógenos, ¿no? En definitiva, pues yo no voy a pretender, pues, que ustedes, pues, sean unos microbiólogos, ¿no?, sino que adquieran los conocimientos necesarios, ¿no?, para que cuando ustedes se encuentren con la medicina, ¿no?, con los cursos llevados con la parte quirúrgica, por ejemplo, ¿no?, o la parte de la pediatría, ¿no?, puedan adquirir, puedan enfrentarse ya teniendo con conocimientos necesarios desde el punto de vista etiológico, es decir, cuál es la causa, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, desde el punto de vista etiológico, o también cómo es la característica, ¿no?, cómo es, desde el punto de vista patogénico de estos microorganismos, ¿no? ¿Qué más puedo mencionarlo? No es obvio, ¿no?, porque es importante, en todo caso, estudiar la microbiología médica, ¿no? Les va a brindar a ustedes con conocimientos, conocer, ¿no?, la enfermedad infecciosa, conocer su etiología, su patogenia, ¿no? Y todos estos conocimientos que ustedes van a adquirir, ¿no?, lo van a poder aplicar a futuro, ¿no? Ya mencioné, cuando lleven la medicina, cuando lleven la parte quirúrgica, cuando lleven la pediatría, van a poder aplicarlo, ¿no? Entonces, este es un curso, pues, de base, ¿no?, que es necesario, ¿no?, llevarlo y, por lo tanto, y aprenderlo también, ¿no?, para que a futuro ustedes, durante su práctica médica y durante su desarrollo universitario, se puedan desenvolver, ¿no? Vamos a mencionar durante lo que es la parte microbiológica, va a ser una clasificación taxonómica, pero no es necesario que se lo sepan, es más que suficiente que ustedes tengan conocimiento, ¿no?, cuál es el género y cuál es la especie, ¿no? No es necesario a qué grupo pertenece, ¿no? O sea, la parte taxonómica, no lo es, ¿no? Sí es importante, ¿no?, cuando hablemos de la bacteriología, si se sepan qué tipo de característica morfológica tiene este microorganismo, ¿no?, y qué tipo de coloración Gram pertenece, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir muchas veces, ¿no?, no es diagnosticar, sino también incluso, ¿no?, sugerir desde el punto de vista profiláctico qué tipo de tratamiento uno le puede dar, ¿no? Entonces, saber si es un coco, morfología, ¿no?, si es que es un bacilo, nuevamente morfología, saber si es que es en relación a la coloración Gram, si es que es un Gram positivo, si es que es un Gram negativo, ¿no? Es importante, sí. Vamos a hablar de métodos diagnósticos, por lo tanto vamos a hablar de los medios de cultivo. No es importante también que se sepan a memoria, ¿no?, cuáles son los componentes de los medios de cultivo, pero sí cómo estos actúan, es decir, cuáles son sus fundamentos. Bien, entonces entendiendo esto como la parte introductoria, ¿no?, vamos a hablar el día de hoy, pues, de la actividad que nos corresponde, ¿ya, chicos? A ver, aquí está la clase. ¿Logran escucharme, no, jóvenes? Me preocupan. Sí, doctora. Sí, gracias. Porque ha habido situaciones en las cuales he estado hablando y al final no, se me fue la línea, no sé, no, pasó algo. Bien, logran ver, ¿no?, mi PowerPoint, ¿no? Aún no. ¿No logran ver? Ah, chispas, no estoy presentando. A ver, voy a presentar tu pantalla completa. Listo.
Ya lo otro, lo que mencioné era en la parte introductoria, no está en este PPT, así que no se preocupe. A ver, ahora sí, ¿logran ver? Chicos, ¿sí, no? No. Ah, ¿No? ahora sí, Ah, doctora. ok, gracias. Entonces, bueno, entonces ese es un resumen, ¿no? De lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa, ¿no? Aquellos agentes biológicos de importancia médica. En realidad vamos a tocar un poco de definición de lo que ya he mencionado anteriormente, ¿ya? Mencioné, ¿no? De que el propósito del curso, ¿no? Es determinar eh, discriminar en realidad de la gran diversidad, ¿no? De microorganismos que están rodeándose a nosotros, cuáles son los responsables, ¿no? De causar las enfermedades, ¿no? Y en relación a lo que vendría a ser las enfermedades, surgieron pues diversos tipos de teorías, ¿no? Teorías microbianas de la enfermedad, porque no siempre se tenía el concepto o el precepto de que los microorganismos, ¿no? Eran responsables, ¿no? De alguna enfermedad. Al hablar de microorganismos se refiriendo a virus, bacterias, hongos, ¿no? Entre otros, ¿no? Aquí tenemos los diferentes tipos de teorías, ¿no? Que surgieron antes de lo que vendría a ser de la aparición de los postulados de Pasteur, ¿no? Tenemos la teoría teúrgica, ¿no? El que mencionaba que las enfermedades eran pues de origen de un castigo divino. Otros mencionaban, ¿no? A través de la teoría miasmática, ¿no? Que las enfermedades eran causadas por miasmas, ¿no? O que eran llevados a través de contagio de fomites, ¿no? A través de un objeto inanimado, o contagio in vivo, ¿no? Es importante mencionar a Pasteur, y no solamente a Pasteur, sino también a Koch, porque ellos fueron, pues, los principales representantes, ¿no? Quienes probaron de que la enfermedad, pues, tiene un origen, ¿no? Que es desde el punto de vista microbiano, ¿no? No vienen, ¿no? De manera espontánea, ¿no? Y ellos, ¿no? A través de sus postulados pudieron, pues, defender esta posición, ¿no? Y justamente ellos, ¿no? Proponen, ¿no? Que los microorganismos, ¿no? Son los responsables, ¿no? De una gran diversidad de enfermedades. Entendiendo, ¿no? Estos microorganismos son pequeños, ¿no? Uno no los puede visualizar, por lo tanto, y muchas veces se utiliza pues el microscopio para poder visualizarlos, ¿no? Mencionaron también, ¿no? A través de esta teoría microbiana o de enfermedades o germinal, ¿no? Que los mecanismos causantes de las enfermedades son conocidos como patógenos, ¿no? Y las enfermedades que causan son las llamadas enfermedades infecciosas, ¿no? Son dos conceptos que también tendremos que tenerlos en claro, ¿no? Cuando nos referimos a patógeno, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de enfermedad, ¿de qué estamos hablando? Porque no es lo mismo infección que enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que definir bien esto. Ahora, por otro lado, aquellas personas, ¿no? Que están en contacto con estos microorganismos, ¿no? No necesariamente van a causar enfermedad, ¿no? No van a ocasionar el cuadro clínico, ¿no? Característico, ¿no? De la enfermedad ocasionada por este microorganismo. Muchas veces, ¿no? Podemos estar en contacto, ¿no? Con el microorganismo. Un claro ejemplo, por ejemplo, vendría a ser la cándida, ¿no? Tenemos cándida en nuestra cavidad oral, ¿no? Este hongo, esta levadura, ¿no? Tenemos cándida también en la parte vaginal, por ejemplo, ¿no? Convivimos con ella, pero no necesariamente vamos a ocasionar la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La candidiasis. ¿De qué depende? De muchos factores. Y uno de los factores más importantes, hablando de manera puntual para lo que es la candidiasis, vendría a ser pues el sistema inmunitario, ¿no? El estado inmunológico, cómo está mi nutrición, ¿no? Si un sistema inmunitario deficiente, un estado de nutrición deficiente, por ahí una enfermedad concomitante, por ejemplo, la diabetes, el VIH, por ejemplo, ¿no? Que disminuyen todo lo que vendría a ser mi sistema inmunitario, van a hacer que me predisponga a hacer la candidiasis oral, la candidiasis vaginal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos factores, ¿no? Factores que aquí lo mencionan, ¿no? Para que se generen enfermedades, la herencia genética, la nutrición, ¿no? Sistema inmunitario, cómo es mi ambiente, cómo están mis hábitos higiénicos, ¿no? Las cuales pueden influenciar no solamente en la aparición, también en la severidad de la enfermedad. Entonces, no solamente se postuló, ¿no? Que no solamente es necesario, ¿no? Al microorganismo, sino también quizás a otros factores, ¿no? Personales, ¿no? Que están
presentes, ¿no? Para causar algún tipo de enfermedad. Bueno, en este diapositiva lo que les muestro pues, es a Louis Pasteur, ¿no? Mencioné, ¿no? Que es uno de los principales representantes, ¿no? Científicos, en realidad este fue un químico y un biólogo francés, ¿no? Que demostró pues la teoría, ¿no? De los gérmenes, ¿no? Como causantes de las enfermedades, ¿no? Y aquí de manera, en gráfica, ¿no? A través de qué tipo de proceso, ¿no? Él pudo demostrar que las enfermedades, pues, no surgen de manera espontánea, que quiere decir que no surgen de adentro, ¿no? Sino vienen desde el exterior. ¿Qué cosa dijo Pasteur, ¿no? Que las enfermedades pues no vienen de adentro, ¿no? No surgen de manera espontánea, sino desde fuera. ¿Y cómo logró esto? A través, por ejemplo, de un medio, ¿no? Que era un medio de cultivo que estaba pues con gran cantidad de microorganismos que pudieron ser demostrados, ¿no? Que existían los microorganismos y que estos microorganismos tras estar en un proceso, sometido a un proceso de ebullición, ¿no? Eran eliminados, ¿no? Posteriormente, a este mismo medio de cultivo que tenía una gran cantidad de microorganismos, lo dejó al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente y se pudo evidenciar, ¿no? Que en este medio que así había sido esterilizado no surgió ningún tipo de microorganismo, ¿no? Y es más, ¿no? Aquellos microorganismos que estaban presentes estaban pues a nivel del cuello de este tubo, ¿no? Y que no lograban ingresar, ¿no? Entonces, a través de ello pudo demostrar, ¿no? Que la inexistencia, pues, de la generación espontánea de las enfermedades, ¿no? Entonces, esta teoría, ¿no? Dada por Pasteur, pues, llevó a innovaciones importantes, ¿no? Se conoció el tema de la esterilización, ¿no? A través de la ebullición, por ejemplo, ¿no? Permitió también el desarrollo de las vacunas, de los antibióticos y algunos métodos efectivos, ¿no? Teniendo en consideración, pues, lo que vendría a ser la sepsia y antisepsia, ¿no? Para evitar el contagio y la propagación de las enfermedades. Por otro lado, Pasteur también, ¿no? A través, ¿no? De sus postulados, ¿no? Pudo también demostrar, ¿no? De que la enfermedad no surge de manera espontánea, ¿no? Sino que lo que los microorganismos son los responsables, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Entonces, él demostró, ¿no? A través de una cobaya, ¿no? Que era un animal muerto, ¿no? Pudo extraer componentes de este animal, ¿no? Y apreciar a través del microscopio que había microorganismos, ¿no? Y que estos microorganismos, ¿no? Podrían ser cultivados, ¿no? En un medio sólido, ¿ya? Un medio sólido y que nuevamente, ¿no? Al ser inoculados a otro microorganismo, a otro animalito, a otra caballa que aparentemente estaba normal, producía el mismo resultado, ¿no? Que vendría a ser la muerte, la generación de la enfermedad, y nuevamente, ¿no? Tras extraer estructuras, ¿no? De este microorganismo pudo demostrar que el microorganismo responsable, ¿no? Era el mismo, ¿no? El que había ocasionado el caso original, ¿no? Surgieron las especificaciones del postulado de Koch, ¿no? Donde pues un microorganismo específico puede encontrarse siempre asociado a una enfermedad determinada, ¿no? Un microorganismo puede ser aislado y cultivado en un cultivo puro en laboratorio, ¿no? Como lo cual pudo demostrar. Y un cultivo puro de microorganismos producirá la enfermedad al ser inyectado a partir de un animal infectado experimentable. Es posible, ¿no? Por procedimientos de laboratorio, recuperar el microorganismo inyectado a partir de un animal infectado. Entonces, él demostró eso, ¿no? Bueno, entonces más de los postulados de Koch. Bueno, teniendo como base, ¿no? La importancia, ¿no? De saber de que las enfermedades, ¿no? No surgen de manera espontánea, son ocasionadas por algún tipo de microorganismos, ¿no? Vamos a hablar ahora, ¿no? ¿De qué cosa es la microbiología, no? Entonces, la microbiología es una ciencia, en realidad una rama, ¿no? De la biología, la cual nos va a permitir estudiar aquellos microorganismos que son, desde el punto de vista microscópico, observables a través de este instrumento, ¿no? Son tan pequeños, tienen vida, ¿no? Y por lo tanto los podemos estudiar, ¿no?
Cuando hablamos de microorganismos, pues no estamos hablando de microorganismos celulares, subcelulares, subviriásicas, ¿no? Al hablar de subcelulares, hablamos de las bacterias, existe una ciencia, ¿no? Que es la bacteriología, ¿no? Las algas, ¿no? Estudia la fitología. Cuando se habla de micología, estamos hablando del estudio de los hongos, ¿no? Y cuando hablamos de protozoología, estamos hablando del estudio de los protozoarios. También, ¿no? La virología, ¿no? Va a estudiar los virus y podemos también estudiar a estas partículas subviriásicas, ¿no? A través de los viroides y los virions. Y como les decía, ¿no? Estos microorganismos son tan pequeños, tan minúsculos, que requerimos, pues, del uso del microscopio para poder hacer su estudio. Nosotros, pues, estamos rodeados, ¿no? De diferentes microorganismos que son microscópicos, pero hay que tener en consideración que estos microorganismos están divididos, ¿ya? En aquellos microorganismos inferiores y aquellos microorganismos superiores. A los dos los vamos a estudiar. Cuando hablamos de microorganismos inferiores, estamos hablando de microorganismos procariotas, ¿ya? Y cuando hablamos de procariotas, estamos hablando al estudio de las bacterias, y cuando hablamos, ¿no? De eucariotas, o de protistas superiores, nos referimos, pues, al estudio de los hongos, ¿no? La cual vamos a desarrollar, ¿no? También, ¿no? Los eucariotas que están correspondientes a las algas y los protozoarios, ¿ya? Estos dos grupos no incluyen a los virus, ni a los viroides, ni a los priones, ¿ya? Aquí vemos una subdivisión de estos microorganismos, ¿no? A la cual estamos rodeados, tanto los procariotas como los eucariotas, ¿no? Y qué microorganismos, ¿no? Pertenecen a cada grupo. Bueno, ¿qué cosa es una bacteria? Es un organismo celular, procarioto, ¿ya? Tiene diferentes tamaños. Al ser procariota, estamos refiriendo que no tiene membrana nuclear, no tiene mitocondria, no tiene aparato de Golgi, ¿ya? Su reproducción es asexual, y entre su composición, pues, está la pared celular, y justamente la pared celular permite clasificarlos, ¿no? Debido a su composición, hablamos del peptidoglicano, ¿no? En gram positivos y los gram negativos. Vuelvo a repetir, es importante que sepan si el microorganismo es un gram positivo y gram negativo, porque esto me va a permitir hacer la sospecha, ¿no? De qué tipo de microorganismo es, e incluso, ¿no? Poder instaurar un tipo de tratamiento profiláctico, ¿no? En base a esta clasificación, obviamente, ¿no? Ayudado de una clínica que va acompañada, ¿no? A la enfermedad de manera inicial, ¿no? Hay algunas, ¿no? Que pueden carecer, sí, de pared celular y sobreviven en su interior celular. Por ejemplo, los micoplasmas. Ellos no tienen pared celular, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, ¿no? Los microorganismos o las bacterias las vamos a poder apreciar de maneras alargadas, hablamos de bastones, de maneras circulares, estamos hablando de cocos, ¿ya? Y eso es fácil, ¿no? Agarramos una muestra, ¿no? Una muestra biológica, o bien cogemos una muestra que está presente en un medio de cultivo puro, en un agar, por ejemplo, y lo llevamos al microscopio y vamos a poder visualizar estas formas, ¿no? Preliminarmente podemos clasificarlos ya, ¿no? O de manera definitiva, fenotipo, genotipo, ¿no? Técnicas, ¿no? Por ejemplo, la biología molecular, PCR, ¿no? Me van a poder determinar, pues, el genotipo de estos microorganismos, por ejemplo. ¿Qué son los protozoarios, no? Son organismos unicelulares eucariotas, ¿ya? Aquí ya hablamos de una membrana nuclear, cuando estamos hablando de eucariota, aquí hablamos ya de mitocondrias, ¿no? Y de aquellas estructuras que no están presentes, ¿no? En los organismos procariotas. Estos organismos eucariotas, ¿no? También conocidos como las del núcleo verdadero. Son no fotosintéticos. Tenemos una gran diversidad, y lo van a poder ustedes conocer esto bien en parasitología, flagelados, ciliados, pseudópodos, ¿no? También hay grupo de los esperozoarios. Los hongos, ¿no? También conocidos como protistas no fotosintéticas, son organismos eucariotas, ¿ya? Ellos vamos a apreciarlos, ¿no? En diferentes formas, en la forma de hifas, ¿no? También conocidos, ¿no? Como micelios. También existe la forma de levadura, ¿no? En una forma unicelular, o la forma de moho, también conocido como filamentoso. Tenemos también microorganismos que pueden adoptar estas dos formas, ¿no? La forma unicelular
o la forma filamentosa. A estos se los conoce como dismórficos, ¿no? Muchas veces estas condiciones, ¿no? Las adoptan, ¿no? O cada una de ellas en dependencia de la temperatura en la cual están creciendo, ¿no? Tenemos a los virus, que son partículas de menor tamaño, ¿no? Estos virus oscilan, ¿no? Entre los 18 nanómetros y los 600 nanómetros y constan pues de moléculas de ADN o bien de ARN, pero nunca de las dos, ¿ya? Tienen cápside y la finalidad pues de la cápside, ¿no? Es proteger al ácido nucleico, ¿no? Facilitar la fijación y la penetración. Pueden tener envoltura, ¿no? Algún componente que rodea la cápside o simplemente no tenerla, ¿no? Las cápsides desnudas. Es importante saber esto, ¿no? Porque aquellos microorganismos que son de cápsides desnudas son mucho más resistentes a condiciones extremas, ¿no? A la desecación, a los agentes químicos, ¿no? Y en base a eso también podemos decir, ¿no? Que aquellos microorganismos con envoltura requieren de condiciones favorables, ¿no? Por lo general, ¿no? Se transmiten, ¿no? A través de los estornudo, de las gotitas, ¿no? De Flúgel, por ejemplo. Necesitan un medio para poder llegar a un hospedador nuevo. Necesitan siempre un huésped de su replicación, por eso es que a los virus, ¿no? Se los puede conocer como parásitos, ¿no? Necesitan de otro elemento celular para poder iniciar su ciclo de replicación, ¿no? Aquellos virus que infectan a otros virus se los conocen como virófagos. Tenemos ahora a los priones. Estos son proteínas, ¿no? Que tienen la característica de ser infecciosas. Es codificada por el DNA, estas proteínas del hospedador, y están asociados a estas principales enfermedades, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gerstmann, ¿no? Aquella enfermedad conocida como la insomnio familiar letal, ¿no? Pueden ser responsables, ¿no? Los priones o proteínas, ¿no? Y un cuadro diferencial de estos tres tipos de microorganismos que hemos estado hablando, ¿no? Virus y viroides son microorganismos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir eso? Requieren de una célula, ¿no? Para poder iniciar su replicación, ¿no? Y causar, obviamente, la enfermedad a la cual pueden estar asociadas, ¿no? Los virus, ¿no? Tienen como estructura bien un RNA, ¿no? O bien un DNA, y pueden estar rodeadas de cápside proteínica, ¿no? Ahora, pueden ser con envoltura o también pueden ser sin envoltura. Por otro lado, los viroides solo tienen un RNA y no tienen una cápside proteínica. Por otro lado, tenemos a los priones, que son proteínas, ¿no? Las proteínas no tienen DNA, no constan de RNA. Bueno, aquí vemos, ¿no? Las ramas de la microbiología, ¿no? La micología, ¿no? Que estudia los hongos, la bacteriología, las bacterias, ¿no? Los virus, ¿no? La virología, y la parasitología, los parásitos protozoarios, ¿no? Nosotros vamos a tocar a los virus, a los hongos y a las bacterias, ¿no? Conforme vamos a ir viendo y desarrollando el curso. Y por último, ¿no? Mencionarles cuáles son las relaciones que tenemos, ¿no? Con los principales microorganismos, ¿no? Mencioné que si bien es cierto el propósito es estudiar aquellos microorganismos que son patógenos y nos ocasionan enfermedad, no necesariamente todos los microorganismos que viven o que tienen vida, ¿no? Van a ser patógenos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquellos microorganismos, ¿no? Que son mineralizadores, descomponen la materia orgánica, ¿no? Cierran los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y se encuentran en el suelo y en el agua. Tenemos los fermentadores, los cuales son de gran importancia, ¿no? Para producir alimentos como el queso, el yogur, el vino, ¿no? Algunos tipos de hongos, por ejemplo, ¿no? Simbiontes de gran importancia ecológico. Hay algunos que fijan el nitrógeno atmosférico, ¿no? Como estas bacterias del género Rhizobium, ¿no? Tenemos aquellos microorganismos biodegradadores que eliminan del suelo o el agua productos de desecho como restos, basuras, aguas fecales, ¿no? Que incluyen incluso, ¿no? al petróleo. Aquellas, ¿no? Que fabrican sustancias de interés, ¿no? Productores de antibióticos, como son los hongos, ¿no? Como anticnomicetos o algunos mohos. Algunos que producen disolventes, ácidos, enzimas, hormonas, vacunas.
Y tenemos pues a los más importantes, ¿no? Desde ese punto de vista de la microbiología clínica, ¿no? Aquellos que causan enfermedades, a las bacterias, ¿no? Que en dependencia de cuál sea su punto, ¿no? De ingreso, cómo son transmitidos, lo podemos clasificar, ¿no? Aquellos que son transmitidos por la vía respiratoria, ¿no? A través de las gotitas, por ejemplo, ¿no? De Fluger, difteria, tuberculosis, ¿no? Aquellos que son transmitidos a través de lo que vendría a ser el agua, ¿no? Cuando no hay una buena higiene, ¿no? De las manos o hay un mal manejo de las excretas, ¿no? Causando enfermedades como la gastroenteritis, por ejemplo, cualquier tipo de un estafilococo, por ejemplo, ¿no? Y la enfermedad de la salmonelosis, ¿no? Causada por la Salmonella typhi. Lo mismo, ¿no? Causado enfermedad a nivel gastrointestinal, ¿no? Ocasionada por la contaminación del agua, como la enfermedad del cólera, ocasionada por el Vibrio cólera. Tenemos también, ¿no? Enfermedades bacterianas, ¿no? Que pueden surgir a través del contacto cutáneo, ¿no? Esta enfermedad es de transmisión sexual, como la sífilis, ¿no? Que al estar en contacto podemos originar una sífilis a nivel genital, a nivel oral, ¿no? Y conforme esta va evolucionando, podemos tener la sífilis primaria, secundaria y terciaria, por ejemplo, ¿no? Y con sus manifestaciones clínicas correspondientes. La gonorrea, otra enfermedad que también surge a través del contacto, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. El tétanos, ¿no? A través de un elemento, ¿no? Usualmente puede ser un alambre contaminado, una aguja contaminada, por ejemplo, con el tétanos, ¿no? Ocasionada la enfermedad del tétanos, la peste, la gangrena, ¿no? Son enfermedades que surgen, ¿no? A través de contacto cutáneo, ¿no? Y que a través de ese contacto cutáneo puedan ingresar estos microorganismos bacterianos, ¿no? Tenemos también enfermedades víricas, ¿no? Como la varicela, ¿no? Dado por la varicela zoster, herpes genital, sea virus herpes 1, sea herpes virus tipo 2, el cáncer nasofaringeo, ocasionado por diversidad de virus, ¿no? La viruela, aquellas enfermedades que ocasionan, pues, síntomas respiratorios, ¿no? Se me ocurre, ¿no? El virus de la gripe, ¿no? El virus de la influenza, ¿no? Entre otras, ¿no? Tenemos también, ¿no? Aquellos virus como las paperas, ¿no? Que ocasionan paperas, ¿no? La rubiola, el virus que ocasiona el sarampión, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana que puede ocasionar la enfermedad del SIDA, ¿no? Igual, ¿no? El virus de la rabia que causa la enfermedad de la rabia, ¿no? Entonces, vemos aquí la importancia, ¿no? De la parte microbiológica y la génesis de enfermedades, ¿no? Y por otro lado, ¿no? También tenemos a los protozoarios, ¿no? Ocasionando, ¿no? La malaria, el paludismo, ¿no? La especie de plasmodium, ¿no? Enfermedades del sueño, ¿no? La leishmania, la leishmaniosis, ¿no? Y por último los hongos, ¿no? Que también están asociados a la génesis de las enfermedades, ¿no? La cándida, que ocasiona la enfermedad de la candidiasis, ¿no? Las diferentes tiñas, ¿no? La tiña corporis, ¿no? Tiña capitis, ¿no? Que son ocasionadas por diferentes tipos de dermatofitos, ¿no? Los diferentes tipos de micosis, ¿no? La enfermedad del pie de atleta que van a ser también ocasionados por hongos, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia, ¿no? De por qué también estudiar la microbiología médica, ¿no? Y justamente nosotros nos vamos a enfocar a esto, ¿no? A estos microorganismos que son los responsables, no sin antes dejar de lado, ¿no? Que existen otros microorganismos, ¿no? Que no necesariamente causan enfermedad y cumplen un propósito, ¿no? En el medio ambiente. Que son diversos, ¿no? E incluso son muy útiles, ¿no? Para el medio ambiente. Bien, hasta ahí, jóvenes. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a esta actividad. Esta actividad la vamos a desarrollar la semana que viene. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Bien, Ivonne, gracias. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Doctora, sí, una duda, pero no, es que no escuché si la dijo. Con respecto al horario de prácticas, para el grupo D, empieza aparentemente 8 de la noche a 9:40.
pero en el correo que se nos envió ayer decía prácticas desde las 3 hasta las 8. ¿Va a haber un cambio de horario con respecto a eso? Al respecto, mira, ustedes tienen una reunión con el doctor el 23, me parece, ¿ya? Bueno, ustedes tienen mi correo en el sílabus, nos podemos comunicar si ya tienen un delegado a través de ello, ¿no? Y a través de ese correo yo les puedo dar algunos alcances, ¿no? A la delegada, si en caso ya en ese transcurso de estos días lo van a elegir con respecto a ese punto. Sí, hubo una modificación en realidad, el día de ayer se hizo el cambio, pero el doctor Ramos también les va a dar el alcance al respecto, ¿ya? Conversen bien con ellos, ya yo les he plasmado lo que se nos ha enviado, desde la universidad nos envía en realidad esa división de grupos, pero pues todo está sujeto a cambio y obviamente no en coordinación con ustedes para no que ustedes tampoco no se vean perjudicados, ¿ya? Lo van a tocar ese punto, ¿no? Con el doctor Ramos, ¿ya? Y yo les voy a dar el alcance, vuelvo a repetir, tienen mi correo en el sílabus. Si ya tienen su delegada, en este momento sería ideal, ¿no? Pero si en caso no la tuviesen y van a elegirlo en este transcurso de esta semana, me lo hacen llegar, ¿no? A mi correo, el nombre de la delegada, ¿no? Yo le envío mi número de teléfono, ¿no? Y nos comunicamos, ¿no? A través de WhatsApp con respecto a este punto de lo que vendría a ser los grupos, ¿ya? No lo tengo bien en claro, yo les vuelvo a repetir, les he plasmado lo que se nos ha enviado de la universidad, sin embargo, se va a coordinar, ¿ya? Ivonne, se va a coordinar el tema de los grupos, chicos. No sé si está claro, Ivonne, o es que... En todo caso, para confirmar nada más, hoy día no hay práctica, solamente la teoría que hemos tenido. Sí, así es. Esta teoría, como le dije, lo íbamos a ver, ¿no? La siguiente semana. Bueno, en esta semana en realidad el 29, ¿ya? A ver, un ratito. Si ustedes ven ahí en su aula virtual, esta actividad está programada para el día, estamos 15, para el día 19, ¿ya? Pero yo les expliqué por razones, de trabajo, ¿no? No he podido